La lucha libre profesional no es precisamente la profesión más segura, aunque los combates son coreografiados y los luchadores entrenados para minimizar riesgos, los accidentes ocurren. En este video exploraremos los momentos más destacados de accidentes que han dejado su huella en la historia de la lucha libre, especialmente en la WWE. Jim Cornette se rompe los ligamentos de la rodilla. Jim Cornette, reconocido por su compromiso en el ring, vivió un momento desafortunado en Starrcade de 1986. Como manager de Midnight Express, se enfrentaron a los Road Warriors en un combate con andamios. Y en un arriesgado movimiento, Cornette decidió subir a uno de los andamios para alejarse de sus oponentes, pero todo salió mal. Quería caer desde 20 pies confiando en que su guardaespaldas Big Bubba Rogers lo atraparía. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Cornette cayó lejos de Big Bubba, impactando violentamente contra el suelo del cuadrilátero y sufriendo la rotura de los ligamentos de su rodilla. Un recordatorio de que la búsqueda de la espectacularidad en la lucha libre puede tener consecuencias dolorosas. La conmoción cerebral de Brock Lesnar. La bestia Brock Lesnar vivió un momento aterrador en WrestleMania 19 cuando casi se rompe el cuello. En sus días en la Ohio Valley Wrestling, Lesnar solía realizar movimientos más arriesgados, pero cuando enfrentó a Kurt Angle en su primer evento principal de WrestleMania, decidió revivir un antiguo movimiento totalmente improvisado. En su intento de ejecutar un Shooting Star Press, Lesnar calculó mal y aterrizó de cabeza en lugar de caer sobre su oponente. Afortunadamente, el luchador no se rompió el cuello, pero sufrió una conmoción cerebral sustancial que marcó un momento peligroso en su carrera. Un recordatorio de que incluso las estrellas más grandes no están exentas de riesgos o accidentes. Mick Foley pierde una parte de su oreja. La lucha extrema siempre conlleva riesgos, y para Mick Foley, conocido como Cactus Jack, esos riesgos se materializaron en Munich, Alemania, durante 1994. Enfrentándose a Big Van Vader, Foley esperaba exponer una lucha impactante para el público, pero las cosas salieron mal. El alambre se enrolló demasiado en su cabeza, y cuando el árbitro intentó liberarlo, Foley perdió parte de su oreja en uno de los momentos más impactantes y dolorosos de su carrera. Un recordatorio de que, incluso con la mejor planificación, a veces la lucha libre resulta ser algo impredecible teniendo desenlaces inesperados. Taz se rompe el cuello. Si alguna vez dudaste de la dureza de Taz, solo necesitas recordar el momento en el que se rompió el cuello. Esta lesión ocurrió en un combate por equipos donde Taz hacía equipo con Eddie Guerrero para enfrentarse a Dean Malenko y Too Cold Scorpio. Durante el enfrentamiento, Malenko y Scorpio ejecutaron un Spike Pile Driver sobre Taz. El cuello de Taz se fracturó al golpear directamente el suelo. En el documental The Rise and Fall of ECW, Taz reveló que después del combate, caminó hasta el hospital. Los médicos quedaron impactados al descubrir que su cuello estaba roto, y según Taz, ni siquiera debería haber sido capaz de ponerse de pie. Incluso hoy en día, el ex luchador muestra una reacción visceral cuando ve a alguien realizar un Spike Pile Driver o cuando se le pregunta sobre aquel accidente. Una prueba indeleble de la increíble resistencia de este luchador legendario. Drozdov se queda paralítico. Una de las lesiones más graves y aterradoras en la historia de la lucha libre, lamentablemente le ocurrió a Darren Drozdov, conocido como Droz. Su carrera en la WWE llegó a un abrupto final en un combate contra D'Lo Brown en 1999. En ese fatídico momento, D'Lo preparaba un powerbomb, pero un resbalón inesperado producido por un líquido extraño sobre el ring y la mala posición de Droz resultaron en una caída de cabeza que le quebró 2 huesos de su espalda. Sid Vicious se rompe una pierna. Sid Vicious, una figura imponente en la lucha libre, construyó su personaje en torno a su grandeza y capacidad para destruir a sus oponentes en el ring. Sin embargo, en un combate por el campeonato de la WCW,
Sid subió a una esquina del cuadrilátero y saltó para intentar dar una patada voladora directo en la cara a Scott Steiner. La consecuencia fue dramática. Aterrizó y se rompió la tibia y el peroné de su otra pierna, mostrando que incluso los luchadores más grandes no están exentos de este tipo de lesiones impactantes. Afortunadamente, Sid demostró su determinación al embarcarse en un proceso de recuperación que, con el tiempo, le permitió superar este difícil momento en su carrera. Stone Cold se rompe el cuello. Stone Cold Steve Austin fue el ícono central de la era de la actitud, cautivando a los fanáticos con cada movimiento y cada palabra. Sin embargo, su carrera en la WWE fue abruptamente interrumpida en 1997 durante un enfrentamiento con Owen Hart. En un momento desafortunado, Hart ejecutó un piledriver que resultó en la fractura del cuello de Austin. La desconcertante naturaleza de este error por parte de Hart sigue siendo tema de conversación y polémica hasta el día de hoy. Austin se retiró unos años más tarde debido al deterioro de su cuello, poniendo fin a una carrera que dejó una marca indeleble en la historia de la lucha libre profesional. Shawn Michaels se lesiona la espalda. Shawn Michaels, en la cima de la WWE rumbo a la era de la actitud, se vio sorprendido por un giro inesperado en su carrera durante un cascade match con Undertaker en el Royal Rumble de 1998. Mientras salía volando del ring, se suponía que debía aterrizar sobre el ataúd, pero en lugar de eso cayó y golpeó la parte baja de su espalda en el descenso, resultando en 2 discos herniados en su columna vertebral. Aunque inicialmente no parecía ser una lesión grave, esto llevó a HBK a retirarse de la lucha libre hasta su regreso en 2002, presentándose como una versión renovada de sí mismo. Un recordatorio de cómo un segundo puede cambiar el curso de una carrera en la lucha libre. La conmoción cerebral de Bret Hart. La leyenda de la WWE, Bret the Hitman Hart, guarda un profundo desprecio hacia Bill Goldberg, y el origen de su enemistad se remonta al evento principal de Starrcade de 1999. En ese enfrentamiento, Goldberg, la figura destacada, sorprendió a Hart con una brutal patada en la cabeza. La conmoción cerebral masiva resultante forzó el retiro de Hart y, lamentablemente, desencadenó un derrame cerebral en los años siguientes. Un amargo capítulo en la carrera de un ícono que lleva las secuelas de ese enfrentamiento hasta el día de hoy. Sabu se rompe el cuello. Sabu, conocido por sus actuaciones audaces en ECW, fue uno de los luchadores más intrépidos de la historia. Sin embargo, en 1994, su carrera estuvo al borde del abismo, y sorprendentemente no fue por alguna de sus arriesgadas maniobras. Durante un combate contra Chris Benoit en el evento November to Remember, Sabu y Benoit estaban exponiendo un emocionante enfrentamiento. Sin embargo, todo se desmoronó cuando Benoit lanzó a Sabu, quien aterrizó de manera desafortunada, cayendo de cabeza y rompiéndose el cuello instantáneamente. Un recordatorio impactante de cómo un pequeño error puede cambiar drásticamente el curso de una larga carrera en la lucha libre. La lesión de espalda de The British Bulldog. La carrera de The British Bulldog sufrió un golpe inesperado debido a una lesión que sufrió durante un intento de sorpresa en un evento de la WCW. Mientras luchaba, chocó contra una puerta oculta en el ring que se utilizaría más tarde para la entrada sorpresa de The Ultimate Warrior. Esta colisión resultó en una lesión de espalda para Bulldog, afectando su movilidad y acortando significativamente su carrera en el ring. Sin duda, esto fue un hecho que cambió el rumbo de su trayectoria en la lucha libre para siempre. La nariz rota de Joey Mercury. En 2006, MNM destacaba en la WWE con Joey Mercury y John Morrison, liderados por Melina. Durante un enfrentamiento con los Hardy Boys en Armagedón, planearon una arriesgada maniobra con una escalera metálica para que Mercury simulara el impacto. Sin embargo, la actuación falló y la escalera realmente golpeó su rostro después de que Jeff Hardy cayera en el otro extremo. Aunque solo resultó en una nariz rota, la lección fue clara. Algunas maniobras, por emocionantes que sean, tienen demasiado riesgo y pueden salir mal.
Si te gustó el video, no olvides dejar un buen me gusta, y si ya eres suscriptor, no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video.